Buenas noches, amigas y amigos televidentes. Ya está en el aire su programa Hablan los Educadores por el Canal del Sol en su nueva visión todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Le acompaña un servidor, Tomás Pichardo Martínez. Es que este es un programa en vivo y de lunes a viernes y ya es una familia. Cuando está Julio, cuando está Henry, Julio Caminero, me siento como si estuviera aquí y hay que darle seguimiento. Ahora que hemos estado recorriendo por todo el país, nos damos cuenta que en cada rincón, en cada escuela, los maestros se identifican con este programa, porque desde aquí podemos entrar en contacto todas las noches para hablar de educación, para hablar de lo que pasa en el sistema educativo dominicano. Y el día de hoy, pues, quiero hablar de lo que estamos planteándole al magisterio en aras de conquistar, de recuperar la Asociación Dominicana de Profesores como corriente Eladio Peña de la Rosa. Yo que le he hablado siempre de todos, ahora quiero hablar de lo que proponemos, pero también hablar de problemas que preocupan en la escuela, que siguen latentes, ahora que ya entramos ya al final del segundo mes de clase. Las escuelas siguen abandonadas, las escuelas siguen con cientos de problemas previsibles y el ministro lo que le interesa es hablar en cadena mañana. Mañana el ministro va a hablar en cadena. ¿De qué va a hablar? Pues esperemos que pueda tomar en cuenta los problemas y las soluciones, que es lo más importante. Las soluciones a problemas sencillos, a problemas como el uniforme que no llega completo. Pero vamos a dar nuestra primera pausa y luego entonces vamos a venir para comentar la situación de dificultad y de carga de trabajo que le han encomendado a los directores y directoras de escuela con esto de los uniformes sin el polocher. Señor director, disponga. Gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar ahí en su programa Hablan los Educadores. Pues durante esta semana y la pasada hemos estado recorriendo los centros educativos y hemos visto a los directores y directoras al garete, como dice el pueblo, con los uniformes, con los zapatos, con las mochilas, con las medias que le han llegado incompletas. Y los padres se han lanzado a la escuela a exigir, porque creen que le llegó todos los útiles, el ropero escolar en las escuelas. Y simplemente lo que han hecho los directores y directoras es firmar un acuse de recibo y después entrar a un aula, a un almacén que han habilitado en la escuela, que normalmente es el salón de profesores o el salón de acto. Ahí caminando niños por niños para medirle los zapatos, medirle las medias, medirle el pantalón y la mochila. Muchos padres han requerido de mala forma a los directores y al equipo de gestión para que le entreguen. Pero si tú tienes una escuela con 500 alumnos y te llegaron 250,
¿cómo va a resolver el problema? Las autoridades tienen que hablar claro, porque decir a la comunidad que están proporcionándole gratis todo es crearle un problema a los directores de centros. He visto directores que en lugar de salir a las 4 de la tarde, han tenido que salir a las 7 de la noche. Y eso no es posible. Habrá que hacer también un descargo en otras escuelas porque le llegaron el número que son más altos, más grandes o más pequeños. Le llegaron pantalones de varones y entonces falta para las hembras. Pues ver cómo este proceso se agiliza y se resuelve de inmediato. Otro de los inconvenientes que tienen las escuelas es que los recursos, ahora que estamos entrando en el año escolar, pues no han llegado. Vi a mujeres limpiando la escuela, subiendo el agua en cubeta hasta la tercera planta. Señores, si queremos una jornada extendida, si queremos un ambiente escolar adecuado, tenemos que invertir. El ministerio tiene que atender de manera puntual. ¿Tú sabes lo que es tú ir a un sanitario a las 4 de la tarde después que los niños terminan o a las 5:30 a 6 y tú encontrar un sanitario abarrotado? Eso no es posible. No estamos pensando en una juventud que pueda vivir en paz porque le estamos creando la violencia. Ir a una escuela donde tú encuentras un baño con la puerta en el suelo, ¿y dónde está la privacidad de los niños? La dignidad. Un niño que quiere hacer sus necesidades y el baño, el inodoro no tiene puerta, pues el niño lo que le puede dar es un cólico. Y ese es el tipo de escuela que queremos. No, señor ministro. Queremos una escuela que tenga lo mínimo, lo elemental. Si hablar de agua todavía, hay que tomar agua todos los días. Entonces vi una maestra recortando, dice, pero es que no ha llegado el dinero para el material gastable. Las maestras siempre viven decorando, que necesitan una cartulina, que necesitan papel crespé, que necesitan hojas en blanco, hojas a colores, porque eso es lo que es la educación primaria. Y todavía encontramos escuelas que le falta mobiliario. ¿Qué es lo que vamos a hacer, señor ministro? Usted que va a hablar mañana. Tenemos más de 20,000 maestros que todavía no han recibido el incentivo de evaluación. Y ADP que llegó a un acuerdo con usted, señor ministro, el 15 de marzo del año pasado para resolver estos problemas. Todavía hoy tenemos a espera de qué va a pasar con los maestros que trabajan a distancia, con aquellos maestros que necesitan un paquetito, un internet, un aparatito que le pueda servir para que la tecnología la puedan usar ahí en ese centro. ¿Qué es lo que pasa si estamos en la República Digital? Escuelas que ya tienen instalado y no tienen Wi-Fi. Que le llegue ese viático a esos maestros y maestras. Y entonces, al escuchar que va a hablar mañana, pues yo quisiera ver si es verdad que va a tomar en cuenta los problemas de la escuela. Maestro, a las 7 de la mañana, en una cadena, parece que, bueno, como está aspirando a presidente, ya va a hablar en cadena. A las 7 de la mañana hablará el ministro de Educación en cadena. Pero en cadena, para hablarle a los maestros, para hablarle a la escuela, yo creo que no se necesita una cadena. Se necesita un mensaje claro, preciso, que lleve tranquilidad a la escuela. Entonces, y como estamos hoy a 20 días de las elecciones de la ADP, que es un proceso democrático, normal, en 48 años, voy a explicar
¿qué estamos planteando nosotros desde la corriente Eladio Peña de la Rosa? Hay algunas llamaditas que estaban sonando, pero si alguien tiene opinión sobre cuál es la expectativa que tiene sobre el diálogo de mañana en una serie de emisoras y televisoras del ministro, pues bienvenidas sean sus opiniones. De entrada, bueno, vamos a ver qué dice nuestro amigo televidente. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿de dónde nos habla? De Puerto Plata, Germania Turbí le habla. Muy bien, Germania. ¿Cuál es su...? Es para que me hagan el favor de también en esa cadena que el ministro va a tener, Sí. para que incluya la evaluación de los directores. Exacto. Ya que hay muchos directores, o habemos, Sí. que terminamos el proceso de evaluación y ni una cosa ni la otra se dice. Correcto. Otra cosa, que no esperemos a llegar a diciembre, como dice don Julio, Sí. para aplicar la evaluación, porque ahí no nos la van a aplicar. Entonces, recuérdele eso para Sí. que él lo hable mañana también. Hay que seguirle recordando temas, porque va a hablar y es el ministro de Educación. Entonces, todavía esta noche puede incluir esos temas en agenda. ¿Qué más? ¿Qué dice nuestro amigo televidente? ¿De qué usted cree que debe hablar el ministro mañana? Si va a hablar al país en una cadena, ¿se va o no se va? Porque ya le envió adelante el de Relaciones Públicas, ya envió adelante a Miguel Medina. Tal vez ya le allanó el camino y él va a anunciar. Pero ¿de qué va a hablar el ministro mañana? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Tomás. Ramón Santana de Condetre. ¿Algún tema para el ministro? A ver si... Oye, el principal, Sí. que él hable sobre el cumplimiento de 3 sentencias, 2 del Tribunal Constitucional que la está desacatando. Se supone que si él se va a lanzar como candidato a la presidencia, no vamos a poder tener un presidente que es un violador de la Constitución. Bueno. O sea, Andrés Navarro, mañana, por favor, que toque el tema de las 3 sentencias, la TC 415-16, Sí. la 301-16 y la del Tribunal Superior Administrativo. Son 3 sentencias que él Sí. tiene desacatando, tienen 2 años. Ahí Celebramos el aniversario. año de incumplimiento. Me deben el bizcocho, que no pude estar ahí. Eso está guardado. Así mismo es. Ok. Bueno, ¿de qué va a hablar el ministro mañana? ¿Qué piensa? ¿Cuál es la expectativa de los maestros? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos habla? Sí, de Alma Rosa primera. Adelante. Adelante. Sí, no, yo considero que el tema que estamos esperando Sí. la medida de los docentes que fuimos Sí. evaluados Sí. en mayo, Así es. el incentivo. Entonces, usted dice que debe hablar de la evaluación. Del incentivo. Sí, del incentivo de evaluación, el incentivo que falta y el retroactivo. Exactamente. Muy Eso bien. es lo que estamos esperando, porque si él está aspirando a ser presidente del país, debe de tener más responsabilidad. Muy bien, ahí está. Porque Muy bien, buenas noches. ¿De qué hablará el ministro? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, ¿de dónde nos habla? Desde Herrera. Herrera, adelante. Bueno, de lo que el ministro de Educación, Sí, adelante. de lo que el ministro de Educación vaya a hablar, realmente a mí me tiene sin cuidado, porque yo no desperdiciaría un solo segundo Sí, para mirarlo, porque realmente entiendo que él, amén de que haya sido canciller y ministro de Educación, sí, y del derecho que de manera constitucional él tiene, como cualquier ciudadano, a ser candidato, sí. no tiene ningún otro mérito, amén de que no sea haber manejado 2 instituciones grandes. Pero ¿cuáles son los méritos de Andrés Navarro? Sí. ¿Cuáles? O sea, yo me pregunto, ¿cuáles son los méritos del ministro de Educación? Es que- Un violador de todas las leyes de educación, del estatuto, una persona que realmente no tiene ningún, o sea, no tiene Pero, ningún asunto en bueno, violentar nada. él- Nosotros podemos tener a alguien así. Va a hablar en cadena. Parece que el Ministerio de Educación, pues, le Tiene despierta. dinero para Sí. pagar esa cadena. Yo no creo que vaya a hablar de su campaña para hablar en una cadena de televisión. Si es como ministro, tiene que hablar de educación. De educación. Exactamente. Para Sí. hablar que de lo mismo que él dice todos los días, como con odio en la cara, como él lo dice. Ah, sí, tiene como una situación, se le ve, ¿verdad? Bueno, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos habla? De Santo Domingo Norte. Adelante, Santo Domingo Norte.
El principal tema que necesitamos que el ministro de Educación hable sobre su renuncia, que lo vamos a disfrutar todos los docentes. Bueno, pues ahí está. Los maestros, la población está atenta a qué va a decir el ministro, porque es que la educación mueve alrededor de 3 millones de personas más otros que entran en ese círculo, en esa actividad, y hasta las calles se llenan, se congestionan cuando los jóvenes, los niños andan en la calle. 2 papás, 2 mamás, 2.700.000 niños. Si usted lo multiplica por 2, casi pues más de la mitad de la población. Pero vamos a seguir escuchando a ver qué dicen nuestros amigos televidentes. ¿De qué hablará el ministro mañana? Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿De qué? ¿De dónde nos habla? De Cotí. Cotí. Y habla también, ministro, Ajá. de los pensionados y jubilados y de los retentivos. Sí. Cuando nos aumentaron, que no nos aumentan esos dos cheques que viene el paso. Así mismo, bueno. Uno adelante y otro atrás. Que lo ponga junto. Que lo junte. Así es. Bueno. Tomás, te lo agradezco de Cotí, Paulina, que hace una fe oyente del programa. Todos Pues, los días lo oye. nuestras felicitaciones de Secotuí, así mismo es. Aquí, este es un espacio, un toque de queda todas las noches. Bueno, hay una expectativa de que el ministro hable, ¿cuándo es que le va a aumentar? ¿Cuándo es que va a indexar las pensiones a los jubilados y pensionados? ¿Y cuándo es que va a resolver el problema de la distorsión salarial a los directores de centro? Vamos a seguir escuchando. Buenas noches. ¿De dónde nos habla? ¿De dónde nos habla? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos habla? De la zona oriental. Adelante, zona oriental. Sí, lo que esperamos que el ministro hable mañana es de la renuncia que se vaya y de todo el maltrato que le ha hecho al sistema educativo, porque nada más no a los maestros, es a la población, a todo el mundo, porque nos ha humillado de toda manera. Bueno. Que se vaya, que él no ha podido resolver los problemas de educación. Bueno, ahí está su llamado. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos habla? ¿De dónde nos habla? Buenas noches, le Sí. hablamos de San Pedro. San Pedro de Macorís. Adelante, San Pedro. El ministro va a hablar mañana de que va a cumplir con los registros de grado que los centros educativos trabajaron el año pasado sin ellos. ¿Sí? Va a hablar que va a completar los docentes que los centros educativos están trabajando sin ellos. ¿Sí? También va a cumplir con nombrar los administrativos que faltan, las conserjes. Bueno. Y hay muchos centros educativos que Sí. después que despachan, los estudiantes tienen que barrer el patio, limpiar los baños, Sí. porque no están nombrando los administrativos. Él va a cumplir con todas las demandas educativas para irse a hacer su campaña Oh, y muy él, bien. para que el pueblo lo felicite y vea que él salió del fango. Bueno, cuando viene a ver tiene, Todo eso va a hablar el ministro. cuando viene a ver tiene unos aplausos ahí grabados. Bueno, no sé, pero él Sí. tiene que cumplir. Sí. ¿Todo está bien, parece? Buenas noches. ¿De qué hablará el ministro mañana? Buenas noches, ¿De dónde nos habla? sí, de Higüey. De Higüey, adelante Higüey. ¿Sí? Bueno, lo que queremos todos de Higüey, Sí. Adelante. Escúchese. todos los maestros, los trabajadores de educación queremos una sola cosa, que se vaya por el maltrato al país entero. Está bueno, basta ya. Bueno, ahí está su llamado. ¿De qué hablará el ministro mañana, que tiene una cadena radial y televisiva a las 7 de la mañana? ¿De qué hablará? Bueno, yo entiendo que él debe hablar del 4% que se está haciendo, porque las transferencias no están llegando a las escuelas. Oh. Las escuelas están sin nada absolutamente. Es Sí. a mano pelada que se está trabajando. La transferencia es un... Ese 4% yo considero que él debe decir qué se está haciendo con él. Muy bien, ahí está. Y ahí no hay dinero, no hay Sí. dinero. Bueno, es que la transferencia a las escuelas es un dinero por cada alumno, por el número de alumnos, entienda comunidad, que entienda padre, sociedad, que están consignadas en el presupuesto de educación, y por el número de alumnos debe llegar una cantidad de dinero a las escuelas. Eso no puede fallar, porque los gastos de la escuela son constantes. Buenas noches.
¿De dónde nos habla? De Nagua. Nagua, adelante. ¿De qué hablará el ministro? Bueno, yo espero que el ministro en esa locución devuelva a todo el magisterio nacional la tranquilidad, el sosiego, Sí. respeto, dignidad, Sí. para que nos deje tranquilos, que nos están matando en las escuelas con tanta inseguridad. Uno no Así. sabe el terreno que está pisando. Bueno, ahí está su llamado desde Nagua. La tranquilidad, la seguridad del entorno escolar. Buenas noches. ¿De qué hablará el ministro? Buenas noches. Sí. Ojalá Tomás que el ministro hable Sí. con relación al nuevo diseño que ha implantado, que mande los libros de texto, que los maestros no encuentran los temas. Sí. Porque usted sabe que es un nuevo diseño. El diseño dice que para el maestro poder planificar tiene que haber obligatorio tener un libro del área y no lo hay. Sí. Que Bueno. hable de eso. Exactamente. Pues ahí está su llamado. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos habla? Desde Puerto Plata. Adelante, Puerto Plata. ¿De qué hablará el ministro? Bueno, el ministro va a hablar de política. Oh, política. Pero es como ministro de Educación que va a hablar mañana. Así es que dice. No, Entonces no es como ministro que va a hablar mañana. no, señor, va a hablar de política. Wow, entonces la política va a entrar a educación. Exactamente. ¿Cuándo no? ¿Eh? Bueno, entonces, pues debe hablar, debe quitarle ese título de que va a hablar como ministro. Señores, eso está. Bueno, siguen aquí, vamos a ver. Buenas noches. ¿De qué hablará el ministro mañana? Yo creo que el ministro lo que va a hablar es acerca de su política, una politiquería barata que tiene él, sacando todo el dinero, mire cuando sube de Yomaira y todas esas cosas, Sí. dando mal, la educación anda malísima y él gastando los cuartos y dándole mochila a Yomaira. Bueno, pues ahí está su llamado. Muchas pedazos. Sí, ahí está su llamado. ¿De qué hablará el ministro? Buenas noches. Vamos a tomar 2 llamadas más. ¿De qué hablará el ministro mañana? El ministro va a hablar va a dar una zarza para que voten por él. Oh, El ministro va a dar una buena zarza para que uno vote por él. ajá, ahí está. Ah, el ministro habla de eso. Va a dar una salsa. Ya lo tenemos. Buenas noches. ¿De qué hablará el ministro mañana? Él va a hablar de que se va, de que se tiene que ir de ahí, porque él sacó de la educación el currículo. Los maestros no están enseñando nada. Ah. Los maestros no están enseñando nada. Entonces, esa es la situación. Sí, Que el ministro. esa es la situación que hay. Oh. No se le enseña sociales, no se le puede enseñar nada. Sí. Aquí lo que se está educando de otro país. Entonces es lo que se tiene que ir de ahí y que sea un maestro que sabe lo que es el currículo. Sí. Bueno, pues aquí tengo Biblioteca en Desarrollo. A ver qué nos dice. ¿De qué hablará el ministro? Adelante, Ángel. Adelante, Ángel. Ángel de Capotillo. Bueno, se fue. Señores, vamos a nuestra segunda pausa, señor director, y después quiero explicarle cómo es el proceso electoral de la ADP a sus 48 años. Señor director, disponga. Buenas amigos y amigas televidentes, gracias por estar ahí, por continuar con nuestro programa Hablan los Educadores. Y en esta ocasión, pues, a raíz del anuncio que hizo el ministro de que va a hablar, y le hemos pedido siempre que hable, que hay demasiados temas que tratar en educación, y al escuchar que va a tener una locución mañana, día 21, vamos que nuestro señor director pues ponga el anuncio de esta locución del ministro de Educación. Señor director. No
te pierdas este viernes 21 de septiembre la transmisión simultánea por los medios del Grupo Telemicro de la participación del ingeniero Andrés Navarro, ministro de Educación, a partir de las 7 de la mañana, en una amplia cobertura por Despierta RD de Telecentro, Matinal 5 de Telemicro, a diario de Digital 15, Telemicro Internacional, La Opción de la Mañana y la red de emisoras del Grupo de Medios Telemicro. Bueno, ahí está lo que le decíamos, que el ministro va a hablar. Va a hablar mañana y los maestros y las maestras tienen temas que creen que debe hablar. Vamos a escuchar un par de llamadas más. ¿De qué hablará el ministro mañana? Buenas. Se fue. Sigan llamando. ¿De qué hablará el ministro? Buenas noches. Buenas noches. Se fue. Sí, parece que se fue. Una gran cadena, es un candidato. Bueno, ¿y qué es lo que pasa en ese Ministerio de Educación? Que como que todo el que llega ahí ya cree, huele a presidente, se siente como presidente. ¿Qué dicen nuestros amigos televidentes? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. ¿Cómo Sí, estás? aquí con el tema, bueno, esta tarde, pues, esa es la noticia en el término educativo, de que el ministro va a romper silencio. Tú sabes, Tomás, que haces una pregunta de qué hablará el ministro mañana. Sí, una es. cosa es de qué hablará el ministro mañana y otra cosa es de qué quieren los maestros que el ministro hable mañana. ¿Te das cuenta? Sí. Son cosas muy diferentes. Entonces, ¿qué usted cree? Él va a hablar. Él siempre hablará de escuelas construidas, Sí. inauguradas, Sí. hablará del almuerzo escolar Sí. y hablará posiblemente de su candidatura a la presidencia de la República. Ahora, él ha pensado en la cuota magisterial que hay, familiarmente hablando, que ronda por el 1,000,000 y pico de habitantes. Sí. ¿Tendrá él un voto de esos docentes y familias docentes? Bueno, Eso es una interrogación. sí. Es que está golpeando a la madre, la familia, porque los maestros son prácticamente es el guía, es siempre el que lleva la carga en la familia. Pues vamos a ver de qué hablará el ministro, o qué cree que de qué cree que le debe hablar el ministro a la población. Buenas. Buenas. Sí. Adelante. Sí, a mi entender, esta educación tiene tres temas principales. Sí. Tiene el tema de sus logros. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. También tiene el tema de la crítica hacia la ADP. Sí. No ha venido él manteniendo este ¿Usted tema. cree que va a criticar duramente otra vez a la ADP? Seguro que sí, seguro que sí. Sí. Y se cae de la mata que tiene el tema del lanzamiento de su proyecto político, de su candidatura a la presidencia. Esos son los tres temas de él. ¿Y podría eso afectar el desarrollo del ambiente escolar con un ministro aspirando a presidente? Pero claro, mi hermano, porque es que el maestro tiene un concepto Sí. del ministro en contra, en una opinión no muy agradable de este ministro. Sí. Ha ido atropellándonos en toda su gestión. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas. ¿De dónde nos habla? Sí, le estamos hablando de la provincia de Peravia. Peravia, Baní. Sí, adelante. ¿Puedo decir de qué no va a hablar el ministro? ¿De qué no va a hablar? Sí, Vamos a ver, ¿de qué es que no va a hablar? él no va a hablar en relación a las tres sentencias. ¿Sí? ¿Qué no habla? No va a hablar del cumplimiento de las tres sentencias que tiene con los técnicos a nivel nacional. De Sí. eso no va a hablar. Sí. No va a hablar de la deuda que tiene con relación a los incentivos ¿Sí? los maestros, producto de esta última evaluación. Sí. De eso no va a hablar el ministro. Bueno. Y de las escuelas que tiene pendientes, que se están cayendo a pedazos Sí. en la provincia de Peravia. De eso no va a hablar el ministro. Bueno, ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Sí. El ministro hablará mañana. ¿Qué usted cree que dirá el país? Bueno, él va a hablar de los logros. ¿Y hay logros en el ministerio?
Pero demasiado. ¿Cuáles son? Él ha transformado esa institución. Oh, bueno, pues entonces tiene de qué hablar. Pero claro, y Sí. por mucho. Si lo dejan, llega hasta la noche diciendo los logros. Hablando. Claro. Bueno, pues nada. Entonces, Los maestros nunca en la vida se habían visto ¿sí? con un buen salario Ajá. que tienen ahora. Sí. Entiendo yo. Y nunca se han visto con 8 horas de trabajo que no tienen hora ni para ir al baño. Eso también. No, pero los muchachos le dan recreo. ¿Qué ellos hacen? No, y el recreo tienen que cuidarlo. Y hasta tienen que dormir la maestra en el momento que están con ellos. Ahí, la maestra con la cabeza encima del escritorio, atenta con el sueño, a esperar que los niños duerman ahí. Que cuando van a comer, al almorzar, la maestra tiene que agarrar la cuchara diciéndole, muchachos, estate tranquilo. ¿Y usted entiende que había que buscar otro personal para eso? Exactamente. ¿Otro? Sí, hay que buscar un personal que atienda a los niños cuando un trabajador de 8 horas va a descansar, porque hasta en los trabajos más rudos, hasta picando piedras, usted tiene un descanso. Recuerde que las 8 horas no son continuas. Son continuas. Es un ser humano, no una No, máquina. vaya un día a una escuela y dígale que le dejen trabajar ese día. Con Yo he un- ido, líder. no, pero usted coge eso. Usted dice, deme el día. Lo que hace la maestra yo lo voy a hacer, para ver cuántos días usted va a aguantar. Oiga una cosa, ¿Sí? yo nunca lo he visto a ustedes haciendo una reunión un sábado o un domingo. La- Siempre cogen para hacer reuniones de lunes a viernes de 8 a 4. No, nosotros hemos hecho los domingos, y hemos hecho días feriados, hemos hecho en la noche y hemos hecho en vacaciones. Entonces, así es que hemos actuado. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué le parece? ¿De qué hablará el ministro o de qué no hablará? Yo voy a decir algo del señor que estaba hablando hace Sí, un momento. sí, Que parece que no está pasado por una escuela, a nivel de las necesidades de una escuela. Sí. Y lo que pasa un maestro que hasta para ir al médico Sí. es una dificultad que ni para ir al baño puede el maestro nada ya. sí, así mismo es. Ese Así. es un estúpido, excúseme. Bueno, pues ahí está. Ok. Bueno, imagínense una maestra que tiene unos niños, 30, 40 niños, y que tiene sus necesidades y quiere ir a tomar agua o ir al baño. Si a un niño le pasa algo en ese momento que lo dejan solo, porque no hay nadie que lo pueda cuidar. Y a eso que nos estamos refiriendo, que son 8 horas continuas. Los maestros están poniendo ahora 36 horas y no le ponen hora de planificación. Bueno, buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches. Se fue. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿de dónde nos habla? De Vivienda. Invivienda, adelante. Sí. Mire, dígale a este señor, por favor, que un maestro no está para cuidar muchachos, que el maestro está para desarrollar su plan de trabajo, Sí, hacer su trabajo con eficiencia, pero que no es niñera de nadie. así mismo es. Pongan a alguien para que cuide a esos niños a la hora de recreo. Exacto. Y Sí. además de eso, que el ministro que hable del pago de la sentencia, de la sentencia que tiene pendiente, que eso es lo que tiene que hablar. Muy bien. Señores, pero también tiene que hablar el ministro de esa deuda que le tiene a los maestros que tienen licencia post y prenatal, licencia por enfermedades comunes. Tiene que hablar de que de una vez y por todas se le deje de cobrar sustituto a los maestros cuando se enferman y tienen un certificado médico. Buenas noches. ¿De dónde nos habla? Sí, adelante, adelante. Adelante. Yo entiendo que él debe de hablar Sí, acerca, soy Sonia de Moca, Tomás, ¿cómo sí. está? Muy bien, muy bien. Entiendo que debe de evocarse a la realidad que está viviendo el magisterio ahora. Sí. Eso debe de hablar de los problemas que hay ahora y de las cosas internas que se dan dentro de cada centro. Sí. Porque tenemos muchos problemas. Oh, sí. Yo trabajo en educación especial y yo tengo que dar comida, 3 niños simultáneamente. Educación. Eso no es posible. Y faltan maestros. Yo fui a esa escuela de educación especial en Moca. Faltan seis maestros faltan. Ahí miren, la educación dice que es un derecho y que es inclusiva. Y que entonces, por tanto, tienen que garantizarle el maestro o la maestra a esa educación, a esa escuela de educación especial.
¿De qué hablará el ministro? ¿De qué no hablará? Buenas noches. Sí, adelante. Quiero hacerle una pregunta para usted, ¿cuál fue mejor elección, la de Navarro o la del Ñoquito? Bueno, si usted me habla para mí, Amarante fue un político, un gran político, pero siguió la misma regla que le trazó el jefe de Estado. O sea, los dos representaron al mismo jefe de Estado, que es Danilo Medina. O sea, entonces, el plan de Danilo es el que está ahí, en Navarro y expresado en Amarante Baré. Entonces, ¿Usted sí. está de acuerdo que el ministro sea el que es de la Cámara de Diputados ahora mismo, el que es el presidente? No, debe ser un docente el que llegue al Ministerio de Educación y que no tenga aspiraciones para cargo de presidente. Tiene que dedicarse a la labor docente, así mismo como yo creo que la ADP tiene que tener un maestro al frente. Eso es lo que yo creo. Ahora, los maestros tienen que cumplir con los reglamentos activos de ahora. ¿Cuáles son esos? No, digo, con los reglamentos que dicen los estatutos. Sí, pero hay muchos maestros que están obsoletos, que se resisten al cambio. No, mire, el cambio que hay que hacer en educación es que todavía le cobran licencia a los maestros. Le cobran que tienen que pagar sustituto. Ese es un cambio. El cambio que hay que hacer allí es que lleguen los insumos a la escuela. Los maestros están todavía llevándose los materiales para su casa. El cambio que hay que hacer en educación es que se respete la ley. Hay que respetar la ley de educación. El cambio que hay que hacer en educación es tratar al maestro como un profesional. Y usted verá que la escuela funciona. Y el cambio que hay que hacer es un pacto en la escuela, un pacto por la escuela que involucre a la comunidad, que involucre al sindicato, que involucre a la sociedad civil, que involucre al Estado, pero que dignifique al maestro y traiga estabilidad a la escuela. Ese es el cambio que hay que hacer, un cambio de actitud. Yo estoy de acuerdo con eso. Cuando usted tenga en una escuela, que cuando el niño quiere tomar agua, encuentre el agua. Cuando haya personal suficiente, que no tengan los niños que ser ellos los que limpian en la escuela, que no tenga un conserje con 6,000 pesos, le ponen una escuela que tiene en equipos más de 1 millón de pesos, le ponen a cuidar la puerta. Entonces, cuando usted tenga suficiente condiciones en las escuelas, ahí sí, porque ahora la escuela descansa en los maestros. Usted sabe que la cartera más grande que está en el Estado ahora mismo es policía, educación y salud. Sí, entonces, no, lo tienen como si fuera una empresa de empleo. Por eso tienen más de 7,000 personas nombradas como si fuera una fuerza de choque al magisterio, sin seguro. Yo vi uno en Cambita anoche que se fracturó una mano y tuvo que pagar el sustituto y no le han pagado el primer mes. No tiene seguro, no tiene vacaciones. Entonces no cobra con un maestro y está pagando sustituto porque creía que trabajando en las aulas iba a vivir mejor. Y ahí se fracturó un brazo y está yendo con el brazo fracturado porque no le alcanza. No tiene con qué pagar y le está venciendo sustituto. Entonces no puede ser. Yo lo que quiero es que aportemos el cambio, a lo positivo. Bueno, siempre el cambio es bueno, pero el cambio para adelante, no el cambio para atrás. Claro. Porque si usted da reversa, cuando debe darle para adelante, va a chocar el que está ahí esperando, que va a cruzar. Entonces nosotros queremos un cambio para avanzar. Y no todo el que dice cambio, es cambio. Porque usted lo observa ahora, usted le deja algunas funciones que podrían establecer algunos precedentes, que uno pueda decir, bueno, lo hizo cuando estaba con lo poco, ahora cuando tenga lo mucho lo puede hacer. Y entonces hay gente que lo que quiere es endosar un liderazgo a una visión que tiene del 2020. Entonces así no puede ser. Bueno, sí. Está bien, líder. Pase buenas noches. Buenas noches. Bueno, señores, yo quería decirle que en medio de todo esto, yo estoy aspirando. No sé si el director tiene una imagen ahí, porque hemos hablado de todo, pero también nos atrevemos a presentarle al magisterio una propuesta que queremos que la valoren, que es la propuesta de Eladio Peña La Rosa. Ahí está. Nosotros hemos planteado, déjemela ahí, señor director, hemos planteado 5 temas fundamentales. Uno que es el fortalecimiento de la ADP, que haya
que se incentive la pulcritud, la democracia, escuchando y apoyando a las bases magisteriales, promover la unidad en el magisterio y un liderazgo responsable. En términos de acciones reivindicativas, estamos planteando pactar con el Estado una ruta de dignificación para los docentes activos, pensionados y jubilados y el personal administrativo, basado en reajustes salariales de acuerdo a la inflación o el índice de precio al consumidor, revisando periódicamente y que de manera sistemática el salario sea ajustado, lograr la nivelación justa y equitativa de los salarios base de inicial, de básica y primaria, defender las conquistas del magisterio y enfrentar la contrarreforma a la Ley General de Educación 6697. En términos de acciones científicas, estamos planteando que democratizar los programas vinculados a la expansión del conocimiento en especialidades, en maestría y en doctorado. Impulsar la internacionalización de la formación docente en un mundo desarrollado. El profesional tiene que ser del mundo también. Promover la educación en valores. La educación en valores. El ADP tiene que involucrarse en promover la educación en valores y la formación ciudadana, articulando la escuela a la comunidad. No podemos tener una escuela de espalda a la comunidad. Los niños practicando en horas que la escuela está cerrada en las calles, cuando hay una cancha ahí. Esa cancha tiene que estar al servicio de la comunidad. Velar por la equidad, la igualdad e inclusión en todos los procesos formativos. Representar como ADP, ahora que estamos en estos tiempos que cualquier maestro lo acusan y en términos laboral lo vejan, lo maltratan. Entonces el ADP tiene que representar legalmente a los maestros víctimas de acusaciones laborales. En términos de acciones sociales, vincular a los distintos pueblos, hacer encuentros con los maestros de un pueblo y otro, de una seccional y otro, y además de manera internacional. Velar por una reforma educativa progresista de masa científica y popular. Entonces, y por último, acciones centradas en la escuela. Estamos haciendo un llamado para humanizar la jornada extendida, para impulsar la conectividad de los centros educativos, ampliar la cobertura de los centros de nivel inicial y nombrar los ayudantes magisteriales, regularizar el salario de la jornada extendida y que ningún director gane menos que un técnico, así como promover, y esto hago un llamado a la sociedad, promover un pacto por la estabilidad de la escuela que involucre al sindicato, al ADP, a las iglesias, a la sociedad civil y al Estado dominicano. Entonces caminemos hacia lo que es, le hemos llamado, la marcha hacia la calidad, para que podamos salir del atraso que tenemos en esta sociedad. La escuela puede, pero la escuela puede involucrándonos a todos y a todas. Muchas gracias y buenas noches.